Sean bienvenidos, amigos, amigas, y este locutor está en el top de las voces más reconocidas. El día de hoy tenemos un programa especial sobre señales, para lo cual tenemos un invitado especial que nos ayudará a responder algunas preguntas. Y comenzamos. Como primera pregunta tenemos: ¿por qué transformar una señal? Fíjate que esa es una muy buena pregunta para comenzar con el tema. Y el por qué transformar una señal o por qué transformamos una señal es con el propósito de facilitar el procesamiento de la misma. ¿A qué nos referimos con el procesamiento? Podríamos decir que el procesamiento es la codificación, podría ser también la compresión, entre algunos otros, para no extenderme tanto en ese tema. Pero a un lado a esto de que nos facilita el procesamiento de nuestra señal, también la hace más inmune a lo que es el ruido y a otras interferencias que podrían presentarse al momento de estar manipulando dichas señales. Mira, para que esto sea un poco más factible de entender o más fácil, podríamos decir, mira, te voy a poner un ejemplo para que esto sea más sencillo de entender o ver para qué transformamos la señal. Es exactamente lo que andamos haciendo ahorita mismo tú y yo, que estamos platicando, y al otro lado del radio hay alguien que nos está escuchando. Así que ¿cómo crees tú que lo que nosotros estamos platicando le llega a la persona que nos está escuchando? Pues esto sucede gracias a que lo que es nuestra voz se transforma y llega a la otra persona. Ampliando un poco más aquí, nuestra señal vendría a ser una señal analógica, nuestra voz, perdón, vendría a ser una señal analógica, la cual transformaremos a una señal digital para que se pueda retransmitir hacia el otro lado del radio. Una vez que para esto utilizamos un conversor analógico a digital, una vez que tengamos nuestra señal digital que anteriormente era analógica, ocuparemos un conversor de digital analógico para que la señal que se tiene hasta el momento, que es una señal de ceros y unos, algo que no comprenderíamos así por nosotros mismos, pues el conversor de digital analógico lo que hace es convertirla, vale la redundancia, hacia un mensaje que del otro lado sea entendible para ellos y puedan estar escuchando esta información que tenemos para ellos. Es prácticamente el por qué transformamos una señal. ¿Qué transformaciones se le pueden hacer a una señal? Respondiendo a la pregunta de qué transformaciones se le pueden hacer a una señal, la respuesta es que se le pueden hacer dos tipos de transformaciones, las cuales son una transformación de una señal analógica a una señal digital y la inversa de esta, que es una transformación de una señal digital a una señal analógica. Abordando primero el tema de analógico a digital, esta se lleva a cabo gracias a un procedimiento que se llama modulación por impulsos codificados, o por sus siglas en inglés PSM, la cual se divide en tres partes o consta de tres pasos para lograr transformar la señal analógica a digital. En primer lugar tenemos el muestreo, la cual va a dividir nuestra señal analógica en una serie de impulsos, las cuales tomarán el nombre de muestras. Para las muestras hay varias cumplir con el fin de no perder información. Por ejemplo, la frecuencia del muestreo no debe ser como mínimo 2 veces superior a la frecuencia máxima de la señal de entrada. De esta forma estaríamos ahorrándonos transmitir la señal completa y solo transmitiríamos nuestras muestras captadas de la misma señal. Y el resultado de este primer paso es una serie ordenada de valores tomados de cada muestra, los cuales nos servirán en el siguiente paso, que es la cuantificación. En este paso se le asigna un valor a cada una de las muestras tomadas en el paso anterior, un valor de ceros y unos, y posteriormente llegaríamos a la codificación, de la cual
si no mal recuerdo, estaríamos hablando un poquito más a detalle en una futura pregunta, por lo cual no sería necesario para no. Por otro lado, tenemos la transformación de una señal digital a una señal analógica. Esto es exactamente lo inverso a lo que anteriormente ya habíamos mencionado. Para esto se parte de muestras en formato digital, que serían nuestros ceros y unos, que son el resultado de nuestra señal analógica transformada a señal digital, y estas volverán a ser una señal analógica. Es lo que pasa en el ejemplo que mencionamos al inicio, de que sufrían una doble transformación simplemente para que la señal llegara hacia ustedes. ¿Cómo funciona esto? El conversor de digital a analógico asociará a cada valor binario de un nivel de tensión previamente establecido y generará muestras de tensión utilizando dichos niveles, aplicando un intervalo de tiempo constante a las muestras. Para hacer esto, se debe unir cada una de las muestras con la que le sigue. Después de todo este procedimiento, si es que nosotros aplicamos la frecuencia de muestreo correcta y la resolución han sido las apropiadas o las que deberían ser, nos dará como resultado una buena reconstrucción de la señal original. ¿Qué es la modulación? En telecomunicaciones, el término modulación engloba todo aquel conjunto de técnicas para transportar información sobre una onda portadora, típicamente en una onda senoidal. Es una onda senoidal. Representa el valor de la tensión de la corriente alterna a través de un tiempo continuamente variable en un par de ejes cartesianos marcados en amplitud y tiempo, como lo mostramos en esta imagen. Estas técnicas permiten un mejor aprovechamiento del canal de comunicación, lo que permitirá proteger la información de posibles interferencias y ruidos. Un claro ejemplo de modular son las cualidades del sonido. Al hablar o cantar, que esto pasa que al hablar nuestra onda de voz vaya a un ritmo o frecuencia estable, a lo que en el canto, como vemos en esta imagen, esto varía ya que como hay notas tanto bajas, ligeras o altas, puesto a esto hace que la frecuencia vaya acorde al timbre que este se le esté proporcionando y las ondas cambien, como en esta imagen. Aquí, como vemos, las ondas varían, ya sea que van en una frecuencia alta o en una frecuencia baja, o se mantengan a un solo ritmo dependiendo del tono que le estemos dando a nuestra voz en el canto. Pasando a otra pregunta que dice: ¿en qué consiste la modulación en una señal? Se denomina modulación a la incorporación de la información contenida en una señal, generalmente de baja frecuencia, sobre una señal de alta frecuencia. Aquí tenemos dos claros ejemplos. Consiste en variar un determinado aspecto de una señal denominada portadora, como aquí vemos en esta imagen, que está en nuestra señal portadora, con respecto a una segunda señal denominada señal moduladora, generando finalmente una señal de onda moduladora, que al momento de que sea la señal portadora, como aquí vemos en esa, una señal portadora de radiofrecuencia y una señal moduladora de audiofrecuencia, entrando en un modulador, nos genera una señal compuesta. En el proceso de modulación, la señal de alta frecuencia, que es la portadora, que es esta que estamos aquí o esa de aquí, quedará modificada en alguno de sus parámetros, como su amplitud. Esto nos caracteriza la amplitud en que esta será puesta en marcha, ya sea en su amplitud, frecuencia, fase, etc., de manera proporcional a la amplitud de la señal, ya sea baja frecuencia o moduladora, que es en esta parte de acá, ya sea de baja o alta moduladora de frecuencia. Y esto nos arrojará lo que sería la señal compuesta o la señal moduladora, como se muestra en esta parte de acá o en esta de acá, donde une ambas señales para en sí tener como resultado esto. ¿En qué consiste la codificación en una señal?
En la codificación, los valores obtenidos por la cuantificación se convierten a códigos binarios. El resultado de esta operación es una secuencia de ceros, unos, representativos de las variaciones de la señal analógica original, cuyo nombre del total dependerá de la frecuencia de muestreo y del número de bits por muestra. ¿Qué quiere decir esto? Que la precisión es la codificación.